Bueno, ya por ahí están diciendo que van a grabar la canasta familiar. Resulta que no es la primera vez que hacen este intento, ya lo han intentado varias veces. Pues en el año 2005 para estar circulando una noticia de la revista Semana, que en el año 2005 ya intentaron ponerle IVA a la canasta familiar y la Corte Constitucional tumbó ese proyecto de ley. En este momento están intentando, o están hablando, mejor dicho, de hacer lo mismo desde el gobierno nacional. Pero ¿cuál es el problema de la tal canasta familiar? Resulta que los productos de la canasta familiar son los que come todo el mundo, que son básicos para la supervivencia, por ejemplo, de los niños más pequeños, de todos nosotros. El arroz, los huevos, la carne, o sea, esas cosas que la gente, digamos, no come por lujo, sino por necesidad. Digamos que si le ponen un impuesto al caviar, pues no, la gente pues no se va a poner enojada porque pues el caviar o los mariscos o cosas de esas son, digamos, un lujo. Y la comen, digamos, gente que tiene más poder adquisitivo. Pero los productos de la canasta básica familiar los come la gente más pobre, los que tienen y ganan el salario mínimo. Entonces, ¿qué pasa? Si eso pasa en el Congreso, que no creo que pase porque hay mucho descontento, ya digamos un mercado de 200.000 pesos, ya ese mismo mercado al día de 240.000 pesos más o menos. Más o menos ese mismo mercado subiría unos 40.000. Pues es que ni siquiera es que sea un poquitico lo que suban los alimentos, subirían demasiados, porque es que de hecho no es lo mismo, digamos, que suban el IVA como pasó el año pasado del 16 al 19%, que subió 3 puntos y bueno, esa es una subida, digamos, grande, pero es de 3 puntos. Pero si le ponen IVA a los productos que no tienen IVA, o sea, subiría de tacada 19% de entrada. O sea, imagínense que un producto suba un 19% más de entrada y saber que ese dinero, obviamente sabemos que no es para los más pobres, que eso es lo que, digamos, es un poco indignante, que el ministro diga, pues crea que todos los colombianos somos idiotas, caídos del zarzo. El ministro dice que no, que eso es que se le va a devolver en IVA a los más pobres. Un momentico, a ver, normalmente las devoluciones de IVA es para las personas que compramos con tarjeta de crédito. Yo, por ejemplo, a veces compro con tarjeta de crédito, entonces es que uno va a declarar renta y eso de lo del buen. Hemos dicho, es para las personas que tienen mayor poder adquisitivo. Esa tal es la devolución de IVA. Entonces, esa plata es que le van a devolver el IVA a los más pobres es puro cuento chino, porque el IVA normalmente se lo devuelven a las personas que compran con tarjeta de crédito y utilizan pues mecanismos financieros pues más bien avanzados y todas esas cuestiones. Entonces eso es un crimen de lesa humanidad, grabar los productos de la canasta básica familiar. Es tanto el descaro con digamos, esta propuesta, que hasta los mismos, digamos, congresistas del gobierno, que son del Centro Democrático, hasta los mismos congresistas del Centro Democrático están en contra de esa propuesta, porque es una propuesta descarada. Más que todo por una cosa, porque encima de que le piensa poner más impuestos a los más pobres, porque eso siempre va a afectar a los más pobres, le quitan impuestos a las empresas más ricas, o sea, empresas, por ejemplo, que exportan oro, empresas que exportan petróleo. A los banqueros les piensan quitar impuestos. Entonces eso realmente no tiene nombre. Es que realmente eso es como ser Robin Hood al revés, robarle a los pobres para darle a los ricos. Y no se trata pues como de ser rebelde sin causa y entonces de quitarle a los ricos para darle a los pobres. Tampoco se trata de eso, no, es ser equitativos y ser justos. Por ejemplo, hace un par de años había un impuesto que se le ponía a las remesas. O sea, gente que vivía en Estados Unidos o en otros países que mandaban dinero acá a Colombia, pagaban un impuesto pues moderado, diría yo. Y ese impuesto le generaba mucho dinero pues, a nuestro país. Resulta que el mismo ministro Carrasquilla, este señor que ahora está, fue de la idea de quitarle ese impuesto a esas remesas. No sé ni por qué lo hizo, pero resulta que eso hizo que el Estado dejara de recibir billonarios recursos, muchísimos recursos, que con esa plata se hubiera podido pagar educación, salud, etcétera. Y lo que hizo fue proponer que incrementaran el IVA. Entonces vemos como este ministro que tenemos actualmente lo que pretende es normalmente quitarle impuestos a la clase más pudiente de muchas formas y bregárselo a poner a las personas más pobres. También está la propuesta de que las personas, antes era que ganaran 3.5 salarios mínimos, en este momento ya la idea es que los que ganen 1.9 salarios mínimos, y ya la idea y la tendencia, si las cosas siguen así, es que terminen declarando renta hasta los que se ganan el salario mínimo. Y uno dice, no, porque muchos dicen, no, es que declarar no es pagar, eso es verdad. Pero resulta que uno para hacer una declaración de renta
o tiene que ser contador o contratar un contador. Entonces ahí se va a otra platica, porque cuando no le toca declarar renta, le toca no contratar un contador. Entonces los más beneficiados aquí van a ser los contadores y no sé, el ministro cuánto le estarán dando, qué taja le estarán dando por eso. Entonces no, es un crimen esta cuestión de el IVA a la canasta familiar. Y lo que está proponiendo algunos en el Congreso es hacerle moción de censura. Moción de censura al ministro significaría sacarlo del ministerio. Porque inclusive hasta pareciera, según las informaciones que he recibido, que ni el mismo Duque está muy contento con el ministro, porque realmente parece un tiburón. Pues no sé si ya vieron la película Megalodón. Véanse esa película de Megalodón, el ministro es igual a ese Megalodón, pero contra los pobres. Ese tipo es un delincuente, pues, contra las clases menos favorecidas. Y ese es el problema, de que personas que nunca han mandado una hoja de vida, personas que no saben qué es estar sin trabajo, personas que no saben qué es pasar una necesidad, personas que no saben qué es mercar con un salario mínimo, personas que nunca han cogido un bus, personas que ni siquiera saben manejar porque siempre han tenido chofer toda su vida, lleguen al poder a tomar decisiones y sin estar conectados con las necesidades de la gente común y corriente, de los simples mortales como nosotros. Y recuerden, mañana vamos a las urnas, 7 veces sí, mañana domingo 26 de agosto, a votar la consulta anticorrupción. Nos vemos mañana, hasta la próxima.